Muy buenas madrugadas. Volvemos a hacer esta columna denominada Igual a Vos. Como siempre, el agradecimiento al equipo del Otro Mundo y Radio Nehuil por darnos este espacio donde hablamos temas que nos interesan a todos, que hacen justamente a la igualdad. En esta oportunidad hemos querido abordar algo que está en discusión, que ha generado muchas controversias, que toca lo más sensible de cada uno de nosotros, y para hacerlo hemos traído unos invitados de lujo. La voy presentando: la doctora Cecilia Lucero, abogada; la doctora Viviana Alventano, médica genetista, docente de la Universidad de Mendoza; y el doctor Fernando Saraví, profesor titular de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor titular de Radiobiología del Balseiro. Bueno, un docente investigador, lo buscamos, doctor, con varias publicaciones. La verdad que yo agradecido por tenerlos hoy aquí y con muchas ganas de escucharlos. Así que si quieren, bueno, arranquemos con el tema. El tiempo es acotado y hay mucho para hablar. Este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, este eufemismo, me gusta llamar las cosas por su nombre, es la legalización del aborto. Por ahí vemos que nos acostumbramos a llamarlo con otros términos que socialmente encajan un poquito mejor, pero bueno, estamos hablando justamente de legalizar el aborto. Teníamos pensado, bueno, pedirles que nos contaran cuál es el fin concreto de este proyecto que está presentado en el Congreso y que próximamente va a tratar el Senado. Buenas noches, mi nombre es Cecilia Lucero, muchas gracias por la convocatoria. Gracias porque a partir de este momento podemos decir y explicar lo que sentimos y también dar formación. Bueno, respecto a la pregunta ¿cuál es el fin de la ley? El artículo 3 del proyecto establece en forma concreta que su fin es garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, por lo cual es muy claro, por suerte nos establece en forma concreta cuál es la finalidad que tiene la ley, que a veces cuesta poder encontrar la finalidad. Pero bueno, acá garantiza en forma clara y precisa el derecho al aborto. Bien, en este momento, bueno, sabemos que no está legalizado, hay mucha discusión en cuanto a las cifras. Escuchábamos un poco la ponencia del doctor Saraví en el Congreso, donde él claramente nos habla de algunos números que se contradicen con los que están en la opinión pública. Doctor, a su criterio, ¿cuántos abortos hay hoy en día en Argentina? Buenas noches. Mire, en realidad, como es una práctica clandestina, que en el Código Penal, digamos, está penada justamente como delitos contra las personas, en este caso personas por nacer, nadie puede saber cuántos abortos clandestinos hay en la Argentina, pero es cierto que se han manejado cifras de entre 400 y 500.000 abortos por año. Hay varias razones porque esta cifra es una cifra totalmente inflada. Una de ellas es que normalmente en la Argentina nacen alrededor de 750.000 niños por año y el 99%, a diferencia de otros países, nace dentro del sistema de salud, es decir, en hospitales o en clínicas privadas. Es decir, que hospitales y clínicas privadas que tengan maternidad manejan 750.000 nacimientos por año. Y un sistema clandestino, oculto, que nadie ve, que nadie conoce, que no se sabe dónde está, ocasiona 500.000 abortos, o sea, 2/3 partes del total de nacimientos. Segundo, la Organización Mundial de la Salud estima que en Latinoamérica hay una muerte materna por cada 1.000 abortos. Si hubo en 2016 31 muertes maternas, regla de 3, eso indicaría alrededor de 31.000 abortos. Y uno puede hacer una serie de cálculos, lo vea por donde lo vea. Si uno, por ejemplo, sustrae, en el ministerio dijeron que se basan en el número de altas hospitalarias post-aborto, que son entre 45.000 y 50.000. En el sistema público de salud, probablemente en privado serían unos 25 o 30.000 más, póngale 80.000 altas en mujeres que han sido internadas por aborto. Pero esto no discrimina entre aborto espontáneo y aborto provocado. Claro. Entonces, de esas 80.000 altas estimadas, lo más probable es que la amplia mayoría sea por aborto espontáneo, sí, porque alrededor entre 8 y 10% de los embarazos en la especie humana terminan en un aborto que es clínicamente reconocible. Hay algunos que terminan en abortos que pasan desapercibidos, como una menstruación retrasada. El 2/3 termina en un embarazo que es reconocible y que puede ser llevado a término. Pero hay un 10% que termina en aborto. Entonces, si uno calcula la cantidad de nacidos vivos, puede saber que debe haber en la Argentina unos 80.000 abortos espontáneos por año. Entonces, si hay
80.000 altas por aborto, la mayoría debe ser por abortos espontáneos, no por abortos provocados. Es decir, lo mire por donde lo mire, la cifra esa de 50.000 no puede ser. Es decir, yo le diría una cifra realista, póngale 30.000, 50.000 tal vez. Una estimación de un grupo epidemiológico de Chile, del doctor Eller Koch, estimó 16.000 abortos en la Argentina, ¿no? Pero esta estrategia de inflar las cifras se usó en Estados Unidos, donde decían 1 millón de abortos, cuando en realidad aparentemente eran menos de la mitad que eso. Se usó en Uruguay recientemente, donde decían 30.000 abortos, y resulta que cuando se legalizó eran 7.000 y pico. Después aumentó el número, ¿no? Pero inicialmente 7.000 y pico. Es decir, que ilegales eran 30.000, y cuando es legal, se hace sin problema, milagrosamente baja a 7.000, o es que había menos antes y exageraron para sacar la ley. Es lo que están haciendo acá. Sí, son las dudas que todos tenemos. Doctora Lucero, dentro de la normativa de nuestro sistema legal, ¿dónde está configurado el tema del aborto? Bueno, completando la pregunta primera, que dijimos que cuál era la finalidad de esta ley que establece la garantía del derecho al aborto, en verdad no existe tal derecho. Es una falacia. En ninguna normativa nacional, provincial ni internacional existe el derecho al aborto. No existe en ningún campo jurídico que se hable del derecho a matar una vida. Es más, lo que puedo establecer como punto de referencia, que a nivel internacional el protocolo de Maputo, que es un protocolo que se aplica en África, habla del derecho que tiene la mujer a abortar en casos en que esté en peligro su vida y en casos de violación. Por lo cual la pregunta es, para poder garantizar un derecho necesitamos que exista ese derecho. Entonces, ¿por qué decimos que existe un derecho que no existe y queremos crear algo que en el ordenamiento jurídico no está? Es más, para eso deberían modificar el Código Civil y Comercial, la Constitución. Nuestra Constitución, incluso en el preámbulo, establece que se protege la vida del niño desde el momento de la concepción. O sea que no existe tal derecho. Perdón, doctora. El protocolo de Maputo no está entre los tratados internacionales que nosotros suscribimos con fuerza constitucional. No, por eso les aclaro que buscando a nivel internacional, en el único lugar donde se habla del derecho al aborto, es en este protocolo que ni siquiera ha sido obviamente aceptado por nuestro país a través de la Constitución Nacional, cuando en el 75, inciso 22, nos habla de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. O sea que no existe tal derecho. Bien, acá hay algo clave, que esta pregunta es para los tres. Cuando hablamos del derecho a la vida, ¿cómo podemos determinar desde lo legal, desde lo científico, cuándo comienza la vida? Ahí les tiro la pregunta para que la respondan. La verdad que es para todos, a ver si podemos aclarar esto. Buenas noches. La fecundación se produce cuando se unen dos células que se llaman espermatozoide, que viene por parte del padre, y el óvulo por parte de la madre. Allí estas células comienzan juntas a formar lo que se llama el huevo cigoto, y este huevo cigoto activa sus propios genes a las 72 horas de la fecundación, teniendo un material genético distinto al padre y a la madre, y siendo un individuo único. Y a partir de estas células se originan todas las células. No hay ningún libro ni de genética ni de embriología que diga lo contrario. O sea, la vida comienza, nosotros entendemos, a partir de la fecundación. Sí, hay estudios que lo demuestran, ¿verdad? Sí, eso es una cosa que además no es un descubrimiento reciente. Esto se sabe ya prácticamente del siglo XIX, se ha recontra ratificado durante el siglo XX, la posibilidad de fertilizar in vitro. Hace poco cumplió 40 años la primer bebé nacida de probeta, como decían, y se hizo uniendo un óvulo con un espermatozoide. Lo que pasa es que hay algunas sutilezas, por ejemplo, por razones más que nada de conveniencia. Algunos dicen que recién el embarazo comienza con la implantación, es decir, cuando ese embrión temprano se implanta en el útero, pero eso es más que nada una ficción legal, una conveniencia. Es decir, ¿por qué? Y porque entonces yo puedo congelar embriones fertilizados in vitro, ¿me entiendes? Pues no son, en realidad todavía no son seres humanos, pero desde el punto de vista biológico, científico, yo soy profesor de fisiológico, la vida, una nueva vida humana comienza en el momento de la concepción.
Bien, ¿y legalmente, doctora Lucero? Legalmente, el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente sancionado, modificado, o sea que es algo vigente, actual, moderno, establece que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. Y esto ha sido ratificado por todos los tratados internacionales y por las normas nuestras que tienen jerarquía constitucional. Podemos también nombrar entre estos los tratados de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es muy importante establecer que en la Argentina, cuando aprueba la ley, por la ley 23849, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, hace una expresa aclaración y mención de que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años. O sea, estamos hablando de concepción. O sea, que un niño, un bebé, que ya está dentro del seno materno, ¿sí? E incluso extrauterinamente con los métodos ahora de fertilización asistida, es vida, estando fuera o dentro del seno materno. Entonces es muy claro que desde la concepción ya se es persona. Claro. Bien, ahí somos también en lo legal. Hubo un comunicado recientemente de ASDRA, que es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, donde manifiesta expresamente el rechazo a este proyecto de ley, justamente porque también va en contra de lo dispuesto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay una preocupación de que esto termine siendo una cuestión más de urgencia de la que se ha vivido históricamente. Y en el proyecto legal, ¿en qué supuestos prevé la posibilidad o la modalidad de aborto? Bueno, el artículo 3, podemos decir que como principio genérico el proyecto establece de que hasta la semana 14, dice la mujer o el gestante, se refiere a gestante porque puede ser una persona que haya nacido con sexo femenino, pero que se autoperciba como hombre, por eso aclara que es gestante, para no hablar solamente de mujer. El principio es que hasta las 14 semanas se puede producir el aborto sin ningún tipo de requisito. Simplemente la mujer va, requiere la práctica a solo requerimientos, sin ningún tipo de requisito alguno. Y hay excepciones que establecen que fuera de esta semana 14 se pueden dar cuando haya violación, cuando haya riesgo para la salud o la vida de la mujer, súper amplia, porque no estamos hablando de peligro, sino de riesgo, entendido incluso el criterio de salud conforme lo establece la Organización Mundial de la Salud, súper amplio, que después me gustaría que el doctor Sarabia lo aclarara, y cuando hay inviabilidad del feto. Así es. O sea que todas estas excepciones que establece la ley fuera de la semana 14 no establecen un límite, por lo cual hasta el último momento la madre, la mujer, puede solicitar la práctica del aborto. Por ejemplo, si tiene un riesgo de salud social porque va a ser mal mirada o algo por el estilo, o sea, se trivializa terriblemente las causales y, por ejemplo, caso de violación tampoco se requiere que se haya hecho la denuncia, solo la declaración jurada de la mujer. Imagínese una mujer con un embarazo de 7 meses que se da cuenta que 7 meses antes fue violada, sin denuncia, sin nada, ¿no? No se exige denuncia. Y claro, el actual Código Penal, uno de las causales de excepción, pero siempre como en el Código Penal, las excepciones que permiten realizar un aborto son, digamos, causas médicas, por lo menos que tienen que ser determinadas y diagnosticadas por un médico. Es decir, en ninguna situación en particular el paciente, primero, bueno, no se trata de una enfermedad, pero el paciente tiene autonomía y puede tomar decisiones. El médico puede proponer vías de tratamiento, pero en definitiva una decisión médica, no un derecho de la mujer que viene, yo quiero que me haga esto, sino que el médico detecta una situación y entonces le dice a la mujer, mire, lo que se puede hacer acá es esto, usted es completamente libre para decidir, pero este es el panorama. Pero dice un peligro para la vida y la salud de la mujer, en inciso primero, que no pueda ser evitado de otro modo. Y esa es la cláusula fatal que por supuesto quieren sacar en este proyecto, que no puede evitarse de otro modo. Porque, primero, riesgo no es lo mismo que peligro. Y segundo, que si no se puede evitar de otro modo, bueno, es una situación. Pero si se puede, por ejemplo, si el problema es un problema social, y bueno, tendrá respuestas sociales. Si el problema es psicológico, tendrá respuestas psicológicas. Si el problema es físico, bueno, hay muchos tratamientos que pueden impedir, digamos, proteger la vida de ambas vidas. Pero si usted le saca eso que no pueda ser evitado de otro modo, es prácticamente abrir ampliamente, ¿no es cierto?, los portones para el aborto por cualquier causa.
Claro. Es decir, en definitiva, se habla de despenalización, pero es una forma oculta, pero no demasiado oculta, de legalización. En el otro mundo, tras noche de Radio Nivel, somos igual a vos. En el otro mundo, tras noche de Radio Nivel, somos igual a vos. Justamente, doctora Armentano, bueno, la preocupación, un poco cuando leí el proyecto, con esta amplitud, con este riesgo en la salud entendida en este sentido, y un poco, bueno, contando, nos conocimos en aquella charla sobre síndrome de Down. Tenemos un dato que en países donde se ha legalizado ha disminuido drásticamente la cantidad de población con síndrome de Down. Tal vez se han entendido que hay algún riesgo social en la mujer por tener un hijo o una hija con alguna discapacidad. Esto es algo que puede darse en caso de que se detecte alguna malformación genética o alguna situación de salud que lleva a que la mujer tome esta decisión. Sí, en esta ley dice malformaciones graves y enumera unas malformaciones graves, pero como veníamos hablando recién, lo dejan abierto muy amplio hasta antes de la fecha de parto y por cualquier, como decíamos recién, riesgo psíquico o social. Bueno, supongamos que una mujer que está embarazada, ¿cierto? Y le hacen una ecografía fetal y al 5º mes detectan fisura de labio, lo que se conoce como labio leporino. El labio leporino, que el nombre médico sería fisura del labio paladar, puede ir solo o acompañado de otras malformaciones, ¿cierto? Lo más frecuente es que sea solo. Y esto tiene un tratamiento quirúrgico que se hace acá en Mendoza. Hay buenos hospitales donde se realiza el tratamiento y la persona puede tener una vida normal, porque tiene un coeficiente intelectual normal y tiene sus otros órganos normales. Ahora, ubiquémonos en una mujer que al 5º mes se entera de esta situación y que obviamente psicológicamente la puede afectar, ¿cierto? Sí. Bueno, la ley dice que ni bien la madre requiere, el médico tiene 5 días para actuar. En 5 días el médico, ¿cómo le explica a la madre que tendría que seguir haciéndose otros estudios porque lo más seguro es que sea una fisura de labio y no pasa nada, que va a tener tiempo después para hacer un buen tratamiento? O sea, se ha probado que en otros países donde está la ley del aborto, no solo han disminuido las personas que tienen síndrome de Down, sino muchos otros síndromes y situaciones genéticas, como por ejemplo la fisura del labio paladar. O sea, en los países donde está legalizado el aborto tienen consecuencias y acá nadie se ha tomado el tiempo de ver cuáles son las consecuencias que están teniendo esos países, que en los congresos médicos sí se hablan y sí se dicen, porque realmente abortar a una persona solo porque tiene la fisura del labio, imagínese después la madre cuando expulsa ese feto y se da cuenta que es lo único que tiene y después en la vida sale a la calle, a lo mejor encuentra a una persona con fisura del labio teniendo una vida normal. Ahí sí, o sea, tremendo. Es un daño porque la afecta a ella psicológicamente y no hay tiempo como para... Hay muchas situaciones que recién después de que nació uno puede seguir estudiando al paciente. Y hay muchas cosas que no se pueden prever, lo que no se pueden, todavía no podemos diagnosticar antes. ¿Qué hacemos si el chico nació ya? Ahora no es legal matarlo, pero antes sí era legal matarlo. Además, yo creo que lo que nos hace humanos, independientemente de nuestras creencias religiosas, es más o menos como el lema que tiene, creo que la Infantería Marina de Estados Unidos, no dejar a nadie atrás. Claro. Proteger a los más débiles. Sí. Eso es lo que nos hace humanos. Y ahora estamos legislando para destruir a los más débiles a demanda. Además, le aseguro que en los países donde se ha legalizado el aborto, el 99% de los chicos abortados son chicos normales, sanos, que podrían haber llevado una vida plena. Y si no son normales, bueno, con más razón tenemos que cuidarlo. Hubo una exposición en Senado que me gustó mucho de un médico especialista en medicina fetal, que es una especialidad que ha surgido en las últimas 2 décadas, que se trata de hacer tratamientos inclusive quirúrgicos intrauterinos antes de que el chico nazca para evitar malformaciones severas, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos una especie de esquizofrenia social. Por un lado, que en un quirófano
un equipo médico altamente calificado tratando de salvar la salud o proteger la salud o salvar la vida de un niño con una malformación grave a como de lugar. Y por otro lado, al lado del quirófano, al lado a lo mejor, un diplomado en medicina, no le diría médico realmente, un diplomado en medicina eliminando a un niño que además por lo demás puede estar sano o no. Entonces, por un lado nos matamos por salvar a uno y por otro lado descartamos al otro. A pedido, es decir, por el deseo de que si se quiere tener o no se quiere tener, me parece lo más inhumano. Sí, hay un tema justamente que hablábamos de estos médicos y estos profesionales de la salud, la objeción de conciencia. ¿Cómo está establecido en este proyecto la objeción de conciencia? Pues por lo que hay sanciones para aquellos profesionales que se nieguen a practicar este aborto. Sí, la objeción de conciencia está tratada en el proyecto, en el artículo 11, y esta objeción supone que el médico, ante el solo requerimiento, dice, tiene la obligación de realizar la práctica y no puede oponerse, ¿sí? Puede oponerse, o sea, puede aclarar de dónde él forma parte de la institución o donde realice sus actividades profesionales, debe hacerlo en forma previa, en forma escrita, en forma individual y debe comunicárselo a la autoridad superior de la institución donde trabaje. Esta institución va a llevar un registro de objetores de conciencia que debe comunicarle, sigue diciendo el proyecto de ley, debe comunicarle al Ministerio de Salud nacional y provincial. Exacto. La pregunta es, como se ha hecho en el protocolo en la provincia de Santa Fe, donde existe una nómina de médicos objetores, y a estos médicos, obviamente, establece y lo dice expresamente, no pueden ocupar cargos dentro de los hospitales donde deban ser realizadas prácticas de aborto. Entonces, esta objeción de conciencia habla de una personal, individual, y de una institucional. En el caso de la institucional es gracioso porque directamente la prohíbe. O sea que esto estaría inclusive violando el derecho de asociación, porque hay ciertos hospitales o instituciones que se han creado con un fin pro vida totalmente. Es más, el 50% dicen de los hospitales y clínicas de este país han sido creados con un objetivo de protección de la vida, incluso con amén de la ideología, católicos, cristianos. Entonces, ante esta situación, ¿qué va a pasar? No puede objetar la institución, alguien debe realizarlo. Y lo más grave todavía es que si esa institución no tiene el profesional que pueda realizar el aborto, el proyecto dice que se le va a trasladar la paciente, estamos hablando de 5 días hábiles y corridos en que tiene que hacerle el aborto, hábiles y corridos, ya hablamos los abogados como para que sepan corridito los días. ¿Y quién va a ser cuando lo trasladen a la otra institución? El que es responsable de que se lleve a cabo la práctica es la institución que deriva. O sea que ni siquiera la institución al derivar va a poder tener un derecho de defensa cuando ya ni siquiera está en sus manos ese paciente. Y además hay sanciones previstas, ¿verdad? Hay sanciones previstas. Exactamente, previstas si uno no genera el aborto. O sea, antes sancionaban a los médicos si causaban un aborto fuera de las excepciones del Código Penal. Ahora lo sancionan si no lo realizan, lo que es una barbaridad, porque los médicos somos, por lo menos aquí todos aquellos que hemos hecho juramento profesional, llamado también hipocrático, somos objetores de conciencia por omisión. Nosotros ya lo juramos cuando fuimos recibidos en el seno de la profesión médica, ¿no es cierto?, respetar la vida desde la concepción y no utilizar nuestro saber en contra de las leyes de la humanidad, ni aún bajo amenaza. Así que nosotros deberíamos, aún que nos amenacen, no podríamos hacer esto. Pero además no solamente juramento, el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, el Código de Ética de la Confederación Médica de la República Argentina, la Academia Nacional de Medicina. Nosotros ya hemos sugerido, cosa que se han reído, pero otros también lo han hecho, que hay que hacer un registro de perjuros, es decir, un registro de aquellos médicos que rechazan su juramento hipocrático, rechazan los códigos de ética que mencioné, y eso tenía que estar en la lista. Esos son los que pueden hacer aborto. Así que si es por los recaudos de esta ley, o lo que decía recién la doctora, ¿no es cierto?, lo que se hace en Santa Fe, uno puede tener el mejor profesional, con la mejor formación, con total satisfacción de los pacientes, con un currículum, con trabajo publicado y todo, pero no puede acceder a ningún cargo directivo simplemente porque está en contra del aborto. Es una aberración. Sí, la verdad que es preocupante el tema. Incluso les quería comentar
comentar que la ley habla de el que se opusiere, dilatare o obstaculizare, totalmente amplio. Y fíjense, en este caso al médico le da 6 meses a 2 años de prisión, ¿sí? Se obstaculizara, dilatara o se opusiere. Y si no realiza la práctica, y lamentablemente para esta ley, el bebé nace, porque ya llegó un periodo en que no se le puede hacer el aborto a la mujer, porque si no habría mala praxis, la pena se aumenta de 2 a 5 años. O sea, que si el bebé nace y la mujer no quería, tiene pena de 2 a 5 años, ¿sí? Y encima doble tiempo de inhabilitación del ejercicio de la profesión. Bastante grave. Si se opuso, 6 meses a 2 años, dijimos. Y miren qué gracioso esto. Pero si lo hace pasada la semana 14, ¿sí? Que yo no sé cómo se puede determinar exactamente la realidad, la semana 14, pasada la semana 14, le da pena de 3 meses a 1 año y no establece la inhabilitación del ejercicio de la profesión. O sea que el médico realiza el aborto, ¿sí? Sin autorización, pasado la semana 14, lo vuelve a realizar y lo vuelve a realizar. ¿Y? Sí, eso que además que lo que dice la doctora de la semana 14, en realidad hoy en día por ecografía se puede establecer muy precisamente la edad de la concepción, pero el hecho es que en aquellos países que tienen un límite de semanas, muchas veces se viola ese límite de semanas, hasta la semana 12, sí, bueno, hasta en la 15, casi 12. En España, por ejemplo, se hizo hubo un escándalo de clínica investigada cuando esto se destapó, pero nadie lo decía. Pero eso se va a dar. ¿Usted cree que en nuestro sistema de salud no se va a dar? Bueno, 15, 12, 16. Para poder probarlo en un juicio, claro, los abogados nos veríamos en un brete, porque deberíamos, claro. Estamos totalmente sujetos a lo que informe los peritos. Sí, y entonces es como una prueba muy difícil o diabólica, como uno le da más derecho, poder saber realmente en qué semana está, ¿no? La verdad que un tema por demás interesante, de que tendríamos horas para hablar, nos está quedando muy poquito tiempo, todavía estamos un poquito excedidos de la columna, pero bien, bueno, 2 preguntas que en lo personal no me gustaría dejar de hacer porque son dudas que han surgido. El término capacidad progresiva de que hemos escuchado hablar últimamente a la doctora Kemmelmacher y demás, ¿a qué se refiere? ¿Cómo podemos aclarar este término? Bien, en la capacidad progresiva la doctora Kemmelmacher la utiliza relacionando la no punibilidad del aborto hasta la semana 14. O sea, pareciera que hasta la semana 14 ese bebé no es persona, por lo tanto no es punible. Y a medida pareciera que va creciendo, esa persona va teniendo mayores derechos. En verdad, ¿se es o no se es? ¿Se es persona o no se es persona? O sea, no hay ninguna norma de derecho que diga que una persona a medida que va creciendo tiene mayores derechos, salvo en este anteproyecto. En verdad, el tema de las capacidades progresivas es a la inversa de cómo debe tomarse. ¿Y a qué me refiero con esto? Una persona que nace discapacitada, que tiene una discapacidad luego mental o física, que necesita protección del Estado, a menor capacidad, mayor protección del Estado. A esto se refiere con el término capacidades progresivas. Es más, en nuestro nuevo Código Civil y Comercial reformado establece que cuando una persona se le ha declarado incapaz, se puede establecer en cada caso concreto a medida, por ejemplo, va a realizar un acto jurídico. Si se ve claramente que esa persona está en un estado de lucidez o que ha ampliado su capacidad, se disminuye la protección del Estado y le permite, por ejemplo, firmar un contrato. En cambio, cuando es una persona incapaz, no, justamente tiene a su representante, el apoyo legal, alguien que va a salvaguardar sus derechos. Menores capacidades, mayores derechos. En esta ley, lo que se interpreta parece que primero no es persona y a medida que va creciendo el bebé, ahí sí va tornándose como un sujeto de derechos. Yo quería aclarar, además de esto que es muy importante, aclarar que, a ver, un óvulo no es ni nunca va a ser una persona, un espermatozoide tampoco. Un cigoto es la forma en que cada uno de nosotros que estamos acá y toda la raza humana comenzó a ser persona. Ese es el primer momento. Y luego sigue un desarrollo que es extraordinario a nivel molecular. Todas las señales que se intercambian con la madre, las células que se dividen, las que van a formar la placenta, las que van a formar el embrión. Extraordinario, pero es un proceso continuo.
continuo que no termina con el nacimiento. El sistema nervioso es inmaduro, sigue el crecimiento después del nacimiento, sigue el desarrollo, recién en la tercera década de la vida podemos decir que termina el desarrollo humano, pero es un continuo. Si usted lo interrumpe en cualquier momento, está poniendo fin a la vida de un ser humano. Exacto. Doctor, ya que está, le pregunto por esta droga a la que también se está hablando, el misoprostol. ¿Cuáles son las indicaciones de este medicamento? Mire, las indicaciones originales se introdujo en el mercado como un antiulceroso en la década del 80, quedó rápidamente fuera de capacidad de comercialización porque era relativamente poco efectivo comparado con otros fármacos que estaban disponibles, y luego se ha utilizado con dos fines, digamos que se ha utilizado con fines abortivos, por supuesto, pero en nuestro país tiene solamente dos indicaciones. Uno asociado con un antiinflamatorio que es el diclofenac, un toque de misoprostol para las personas que tienen mucha sensibilidad gástrica y que para evitar la acidez o trastornos ulcerosos. Y en segundo lugar, hay en forma de comprimidos vaginales, hay un producto que se llama Misop, que tiene dos indicaciones. Es en ambos casos para inducir contracciones uterinas, en caso de embarazo de término con niño normal o en caso de embarazo con feto muerto y retenido. De ninguna manera está indicado su uso como abortivo, e inclusive la ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ha alertado contra el uso fuera de, digamos, de indicaciones de este fármaco. Es más, en este caso reciente que hubo en Rosario, una mujer de 26 o 27 años que terminó con en terapia intensiva con una mutilación, histerectomía, etcétera, pues se le rompió el útero. Justamente una de las contraindicaciones específica, la primera misoprostol, es la cesárea previa. Esta mujer tenía 2 cesáreas previas. Parece que no le preguntaron o no sabían. De decir que el misoprostol, ya sumado al caso de Kayla Jones en 2015, ya está causando víctimas de este aborto seguro, porque ambas fueron atendidas en instituciones públicas y con misoprostol. Entonces, mucho cuidado. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? No solo juicios de mala praxis, sino juicios contra las instituciones. Y además, yo creo que directamente es todo una cosa terrible por lo que le decía antes. No estamos humanizando la medicina, sino deshumanizándola, y eso es terrible. Bueno, la verdad que este tema da para hablar mucho más. Por mi parte, agradecerles el haber venido hoy al programa, el poder aclararnos todas estas dudas. Estaremos expectantes a ver lo que pasa el 8 de agosto en el Senado, de este proyecto que ya tiene media sanción, que, bueno, como les decía, tiene divisiones, tiene divididos a los argentinos, y a todos expectantes a ver qué es lo que va a pasar. Por mi parte, como les decía, agradecerle y, bueno, aprovechar, como hacemos en cada vez que nos encontramos con la audiencia, de renovar este pedido a todos los mendocinos, de acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, a los distintos hospitales, a inscribirse como donante de médulas óseas. Hace varios programas estuvimos hablando con la asociación de Hagamos Algo, que trabaja especialmente con niños con leucemia, así que pedir eso, que nos dediquemos un poquito más a ayudar a aquellos que están luchando por vivir, a aumentar este registro que es bastante insuficiente de donantes de médula. Y bueno, siempre hay que ser sincero con uno mismo, verán por los invitados, estoy totalmente en contra de este proyecto de ley. Me parece que es mucho lo que podemos dar justamente en defensa de la vida, que para mí no es la opción la interrupción del embarazo, que siempre no hay que tomar el camino más fácil, sino que ver de qué forma acompañamos a la mamá para que pueda salir adelante, facilitar las leyes de adopción. Hay mucho para hacer, pero bueno, estaremos expectantes a lo que pasa en el Senado. Mientras tanto, seguiremos trabajando como sociedad para cada día poder estar un poquito mejor, con una mayor inclusión. Muchísimas gracias, volvemos a encontrarnos muy pronto. Buenas madrugadas. Buenas noches, gracias.